Hola, buenas noches y bienvenidos a este sexto programa de Mincaricui, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puglia Sunchis, con el auspicio de LED y que busca que construyamos juntos una educación y un país más justo para todos. Como saben, Mincaricui propone, busca compartir propuestas, proyectos alternativos, miradas desde diferentes orillas, miradas poco convencionales, desde lugares y perspectivas en las que normalmente no nos detenemos. Nuestro invitado de hoy es un personaje muy querido en el país. El doctor Pérez Alvela, José Luis Pérez Alvela, es médico de formación en la Universidad Nacional Federico Villarreal y ha dedicado su vida profesional a la promoción de una vida saludable a través de una medicina preventiva básicamente y que involucra un cambio de hábitos para el aporte, el desarrollo, la salud justamente de mente, cuerpo y espíritu. Y no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, pero cuando yo veo al doctor Pérez Alvela, me provoca correr, me provoca moverme y acercarme, aunque sea un poquito, a esta vitalidad, a esta energía que parece ser inagotable en él. José Luis, bienvenido a Mincarico y es una alegría enorme tenerlo con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, por la invitación. Mira, cuando me llaman del Cusco, ahí estoy, pero a toque. Amo el Cusco, amo esta pedagogía, este sistema. Y yo feliz de compartir, ¿no?, experiencias para generar esperanza y motivarlos a estar cada día más fuerte, ¿no? Cada amanecer es una mini resurrección, cada noche es una mini muerte, por eso que en el atardecer hay que morir al ego y al apego. Y acá estamos, ahora en un tiempo de que todo es rápido, estamos en una fuerza centrípeta a todo dar, las máquinas son más rápidas, los celulares más rápidos, los niños y jóvenes de hoy cada día son más rápidos, tienen más integrados sus dos hemisferios y somos un país muy joven, ¿no? Así que la responsabilidad de los maestros es tan grande, de los primeros maestros que son los padres y los segundos padres que son los maestros, porque estamos ante una realidad. Chicos con un potencial nunca visto, una valentía y coraje, un rechazo a lo autoritario, un rechazo a los padres que por querer imponer con rigidez pierden liderazgo, ¿no? Eso tiene un grado de flexibilidad, de hipersensibilidad. Por lo tanto, este tipo de sistemas de formación de educandos y de educadores, de maestros, porque todo maestro pertenece al magisterio, por lo tanto sus clases deben ser magistrales. Y una clase magistral es la que integra cuerpo, mente y alma a la vez, porque ese es el arte, ¿no? La vida es un arte, la vida es un teatro, es un juego y todo juego tiene reglas, pero lo que se requiere en estos tiempos es mucha flexibilidad, mucho humor, mucha creatividad, que es crea tu vida, ¿no? Y mucho humor porque es el camino al amor. El niño el joven debe sentirse feliz en todo momento. Y recordemos siempre, para pasar a tus preguntas, niños, jóvenes, problemas, ¿quién te ha engañado? Adultos, problemas, ¿eh? Y a veces se desconoce o se quiere desconocer una realidad. Lo que más enseña es el ejemplo. Una figura vale más que 1000 palabras. Y el maestro tiene ahora doble, triple responsabilidad, que es la habilidad para responder, porque muchos hogares disfuncionales con esta crisis sanitaria que hay, entonces tienen que ser sanadores sí o sí. José Luis, ¿dónde se encuentra usted en este momento? Porque veo pasar algunas personas, Así, parece un estamos en un parque. centro de mi amigo el doctor Carlos Casanova Valenti, que en Huachipa. Acabamos de salir de un baño de hipertermia, es bueno sudar, es bueno relajarse para balancear toda la carga que existe de tensión, ¿no? Estamos aquí, es camino a Chaclacayo, Huachipa, ¿no? Estamos fuera de Lima.
respirando. Tengo un techo bien alto, Estamos en contacto con los arbolitos, porque estamos motivando a una reforestación del país. Estamos en esa campaña ya varios años y ahora con mayor fuerza, porque un árbol es la acupuntura de la tierra. Tenemos que amar a los árboles, nos pueden ayudar a entrar en un estado de contemplación. Tú observas un árbol, respiras y te conectas. Y sobre todo, yo digo a la gente, yo receto, van a regalar un árbol, van a sembrar un árbol, van a ayudar un día a la semana para rejuvenecer. Y si alguien murió, porque nadie muere, se fue a otra dimensión, en nombre de esa persona, plante un árbol. Alguien se va a casar, regalen un árbol, porque el árbol me sirve como una terapia magnética. En el Qigong uno se carga de energía del árbol, y porque la savia del árbol representa al alma. ¿Cómo es eso? El alma conecta la mente con el cuerpo, y la savia del árbol conecta la raíz con la hoja, ¿no? Entonces hay que ser árboles caminando, sentir que somos árboles caminando, bien enraizados, para con gratitud tener la fuerza de los antepasados, lo mejor de ellos, y bien elevados, ¿no? Para ser y estar. O sea, ser con el Ser Supremo y estar siempre pisando tierra en un estado permanente de conexión y contacto, porque la humanidad ha perdido contacto o ha perdido conexión. Hay que estar conectados y contactados con la madre naturaleza para cada día, en cada amanecer, que estamos en Radio Felicidad de las 4 de la mañana, cada amanecer recuperar nuestra natural realeza. ¿Cómo recuperamos nuestra natural realeza? Si nos acercamos a la naturaleza. Y como decía Carlos Casanova, ya que estoy aquí en Huachipa, el doctor Casanova, que ya pasó los 95 años y sigue vigente, está vivo, está fuerte. Él dice, pues, tanto nos hemos dejado de la naturaleza que lo natural nos parece extraño. Una comida natural, ¿qué va a ser? Es cierto, es muy Te cierto. cuento, nuestro hobby es jamás complicar lo simple. Tenemos que simplificar lo complicado. Y eso es lo que hace el sistema de Puya Sunchi, el sistema de Waldorf, Montessori. Simplificar lo complicado. Y ese es el arte de educar. Y el arte de sanar también. José Nombre Luis, completo. No me he dicho tu nombre completo. Milagros, yo soy Milagros del Carpio. Mili, está bien. ¿Qué tal nombre que te maneja? Milagro. Sí. Milagro. A veces hago algunos. Asa. Cuando estoy inspirada nomás. Está muy bien. José Luis, siendo la base de todo la alimentación, ¿por qué cree usted que la salud y la alimentación precisamente son temas tan ajenos a la escuela? En general, porque sabemos que hay algunas propuestas diferentes, ¿no? Más allá de Caliwarma, la escuela no incorpora estos temas en la currícula, en el cotidiano de los estudiantes. Sí, o sea, el problema sanitario empieza, no solo en Perú, a nivel mundial, cuando a los facultativos, a los médicos, ¿ya? Jamás hemos revisado, en ningún país del mundo, según lo que yo vengo revisando, se enseña agricultura biológica, se enseña agricultura biodinámica. Nunca nos enseñan qué come la mamapacha, la pachamama o la mamapacha. Está comiendo mal hace muchos años, desde la Segunda Guerra Mundial. Es terrible, no sé qué hacer. Yo hago todo lo que puedo. Estoy en un periódico El Popular todos los días. Hablo en Radio Felicidad. Estoy en toda una plataforma en bien de salud. Quiero motivar a que se cambie la currícula, no es cambiar la reforma, la constitución y tantas cosas, es enseñar a respetar a la tierra. Se explotó la tierra de la Segunda Guerra Mundial. Como ya no había bomba atómica, ya la fábrica de hacer nitroglicerina para la bomba, la utilizaron para hacer abonos sintéticos, los fertilizantes. O sea, se explotó la tierra. Ahí comienza el problema sanitario. Hay una agricultura intensiva con un desequilibrio de los suelos, una deficiencia de selenio, de magnesio, de zinc galopante, y ellos de paso son antitumorales y antivirales, por si acaso, que protegen cerebro, corazón. Entonces los médicos nos han enseñado a ser médicos especialistas en enfermedades, pero
hay un vacío, ¿no? La especialidad en salud, y salud es bienestar. En cuanto a la alimentación, hay mucha gente sobrealimentada, pero malnutrida. ¿Por qué? Porque la gente teniendo, mira la clase que lo digo hace 40 años, repito y repito, tenemos la clase de nutrición en la boca. Eso todo maestro tiene que saber. En nuestro canal de YouTube, Bien de Salud, ahí nuestra directora lo ha puesto en varias formas, lo vamos a seguir poniendo. Con un tipodón. Tipodón es lo que se usan como los dentistas tienen todas las muelas ahí. Lo ponemos en varios ángulos. Por favor, eso difunda. Es tan simple. 20 muelas para moler granos. Las muelas son para moler. 32 piezas dentarias. Si hay 20 muelas, entre molar y premolar, ¿no? ¿Es cuánto? 60% para comer grano. Tu mamá ya te dijo, Betty, tu mamá, saludos para ella. Ya te enseñó. El doctor ha dicho que hay que comer bastantes cereales y un poquito de menestra. La gente come al revés, mucha menestra. Pero entre cereales y menestras, el doble de cereales tienen que cubrir el 60% de la dieta. Porque hay 20 muelas de 32 piezas, es el 60%. 20% son los incisivos, que es, cuando uno sonríe los enseña, ¿no? Parece cuchillo. Hay 8, si hay 8 incisivos, ¿qué porcentaje da de 32 piezas dental? 8, son 8 en 32, 25% para comer verduras. Aso. ¿Y cuánto queda para la carne? 4. 4 caninos, que es para desgarrar, que ni punta tienen. El tiburón tiene 300 caninos. Entonces tenemos 4. O sea, si comen carne, debe ser el 12%. Si no, te enfermas, te envejeces, te violentas, te alcoholizas, porque la carne da mucha sed. Los varones toman y da mucha gana de comer azúcar en las mujeres, porque el azúcar se convierte en alcohol. O sea, ese es un gran error. Francisco Pizarro trajo todo el zoológico. La gente se la creyó y come carne, pero de una forma terriblemente exagerada. Entonces, da mucha sed la carne, te descalcifica, te pone violenta, altera las hormonas y simplemente vemos que... Vamos a, repito, antes que de tu otra pregunta, ya que se acerca un congreso, un nuevo congreso, ¿no? Este es un parlamento. Cuéntale así a los futuros profesores y a los estudiantes, ¿no? Ya no se dice alumno, estudiante, porque alumno quiere decir sin luz, ¿no? El estudiante que debe estudiar de día, estudia. Que es una campaña terrible. Estudian de noche, solo estudian para el examen. Entonces se envejecen los que trasnochan. ¿Sabe qué? A ver, viene el Congreso, este es el Parlamento Dentario. Si miras en el canal de YouTube, ¿ya? Estuve invitado en el Congreso de la República. Doctor, denos una clase de nutrición, lo doy en 5 minutos. Y estuvieron ahí de varias bancadas en vivo, fue pasado por el Canal 7 y di una clase de nutrición de 5 minutos en el Congreso de la República. A ver, vamos a ponerlo en Instagram. Mire, a ver, estamos en el Parlamento Dentario, ¿ya? A ver, pásate la lengua por los dientes, milagrito, ¿ya? Ya, chócate, muela, no. Vamos a dar cuenta que están completos, ¿ya? 32. Yeah. ¿Cuál es la mayoría parlamentaria? Que tiene 20 curul. La muela. 20, o sea, 60% la mayoría parlamentaria. Los dientes no pueden ni reír, ni comer, ni hablar. La segunda mayoría parlamentaria, los incisivos, son 8, 25% debe ser para comer verdura. Y la minoría parlamentaria, 4 curul. Los caninos. Oye, en 5 minutos dimos una clase
Entonces ahí está la cosa simple. Entonces la gente come mucha proteína, se enferma. Poca proteína también se enferma. Muchos carbohidratos, se engorda. Poca verdura, se estreñe. Entonces, porque la verdura alcaliniza y hay el doble de lo que es para la proteína animal, ¿no? Entonces, y la gente está muy acidificada, por lo tanto descalcificada. Gracias por esa didáctica, porque realmente podría ser fácilmente profe de primaria, ¿no? Sí, mire, usted ha empezado hablando de la importancia de la tierra, ¿no? De cuidar la tierra, de pensar en la tierra, en el medio ambiente, ¿no? Los árboles, las plantas. Eh, Inmediatamente me trae a la mente los pueblos indígenas, ¿no? Que están tan cercanos justamente a la naturaleza, a la tierra. ¿Ha tenido usted oportunidad de recopilar o simplemente de ver, de experimentar prácticas ejemplares tal vez de pueblos indígenas peruanos o de otros lugares en cuanto a alimentación y a nutrición? Seguro. Mira, yo he estado 2 años viviendo en Urubamba, en el Valle Sagrado, chacra por chacra, y de verdad falta más rotación de cultivo, ¿no? Falta, tenemos que el campesino convertirlo en agricultor, tenemos que entender que tiene que reposar la tierra, tiene que haber periodo de reposo, es energía, ¿no? El templo del agua, el templo, porque todo es vibración. Ya Masaru Emoto demostró de que el agua tiene memoria, tiene que enseñar. Me acuerdo, estamos haciendo clases de biohuerto, recibí cursos de la gente, todos tenemos que ser agricultores y respetar a la Pachamama al máximo. Y en los colegios, ustedes lo hacen en el Puyazún, en el Baldor, mis hijos acá en Lima estuvieron en un colegio de pedagogía Baldor. Cuando uno comienza a sembrar en cajones, me acuerdo con mis 4 hijos, sembraban con alfalfa, una siembra para un año y cosechas cada 8 días. Entonces, hay una explotación. Yo quiero incidir en eso, ya que estamos tocando el tema del agro. El único ministerio que tiene el nombre de cultura es el Ministerio de Agricultura. Y tiene que haber convenios con el Ministerio de Salud para que los médicos nos capaciten en ese sentido. Incluso lo que es interesante, Antonio de Mayolo me decía en su libro Nutrición del Antiguo Perú, él se fue a los 99 años, un maestro. Me decía, pues, ellos tenían su almacén, y eso digo porque somos un país sísmico, y una reserva alimentaria, que no la tiene nadie. Nosotros hacemos cursos, seminarios sobre ese tema. El gobierno locales y regionales tiene que haber, tenían hasta para una década guardado granos. Dice, mira, y en la prevención, pero tu pregunta específica, ¿cuál era? Porque yo me voy de un extremo para otro. Tu pregunta era sobre... Si es que había podido recoger alguna experiencia ejemplar en cuanto a alimentación y nutrición en pueblos indígenas del Ande, de la Amazonía o de otras partes del mundo. Así, claro. A ver, que la proteína, que comían buena calidad y cantidad de proteína, que ellos salían en estado en época de cosecha, que nadie no necesita ni tomar ácido fólico, ni zinc, ni nada. Es impresionante. El sentido, el contacto con todos los cambios, ¿no? Sembraban en época de comían y sembraban en cuarto menguante, verduras de hoja, cuarto creciente, perdón, cuarto menguante, verduras de raíz, que la luna nueva hacían la dieta cero, ayunaban y limpiaban las chakras, se desparasitaban. Por eso cada luna nueva ya hemos hecho 10 ayunos masivos a nivel internacional por toda mi plataforma de bien de salud, porque esos días no hay hambre, la gente se enferma porque luna nueva, y ellos como respetaban, me decía Antonio de Mayolo, la fase de la luna nueva, uno come porque estimula las papilas, después se enferma con reflujo gástrico, gastritis, se sube de peso porque es época de limpieza. O sea, estaban en contacto con la luna, en contacto con los cambios que hay, y se preparaban
siempre tenían un buen ritmo, ¿no? Yo a lo mejor aprendí del antiguo Perú, ellos como al entrar el otoño comenzaban a botar las hojas secas de su cuerpo. Eso se llama biomimética, le ponen en Francia, lo que ya nuestros nativos sabían, ahora es la novedad en Francia, Universidad de París Norte. La biomimética es, imitaban al árbol. El árbol bota las hojas secas en otoño porque hay excesos en el verano. El ser humano en otoño se enferma de todo, se llama la astenia otoñal, ¿ya? Está todo desganado, apagado, porque no bota los excesos del verano, porque hay tantas horas de luz y come de más, por el calor se acuesta tarde, ¿ya? Y eso lo aprendí de los antiguos peruanos. Y antes de entrar a la primavera son las podas, por los excesos del invierno, donde la noche al revés, la noche es muy larga. Todos se engordan en invierno, que el calorcito, acá mi productora se subió 5 kilos en invierno ya el año pasado, pero ya recuperó su forma. Sí, pues. Y justo estaba en su pueblo, en Piura, y con el friecito. Entonces, ¿qué pasa? Y esto, por favor, quiero puntualizar, ¿ya? En alto relieve, lo que voy a decir. La primavera la sangre altera. Muchos en primavera se enferman cuando había la tifoidea, la brucelosis, ¿no? Cuando había ambulancia de hepatitis, apendicitis, ¡guau! En primavera. ¿Y por qué tanto se enferman en primavera si salió el sol? No, es que la primavera la sangre altera. Eso me contestaba mi profesor. No, ¿y sabe qué hacían los incas? Era por los excesos del invierno. Entonces, antes de la primavera o entrando en la primavera, podaban su cuerpo 10 días, porque cada 10 días cambia el plasma de la sangre. Entonces, había 10 días, como Daniel en la Biblia, que comió puros cereales, o comían pura quinoa 10 días, nada más, si estaban deprimidos, porque ahí la depresión del invierno, quinoa roja, que tiene litio. Entonces, en 10 días se depura el cuerpo. Es como una poda. Si tú no podas un árbol, en primavera da menos floración. Entonces, eso se llama biomimética en Francia y eso ya lo sabían los antiguos peruanos, ¿ya? Eso es imitar a la naturaleza. En pocas palabras, a ver, los hospitales están llenos de enfermos en otoño, enfermedades psíquicas y físicas, crisis de asma, neumonías, aumenta la muerte por el COVID, y entra a la primavera otra ola de enfermos. ¿Y por qué? Acá le echan la culpa al frío en otoño y acá le echan la culpa al sol en primavera. Simplemente es porque el otoño, el día y la noche están equilibrados. Y en primavera, la noche y el día también están equilibrados. Entonces, son estaciones de equilibrio. Entonces, para estar bien equilibrados, inspirados y rejuvenecer, hay que prepararse para tener el equilibrio máximo. ¿Cómo? Antes de la primavera, agosto, septiembre se poda. Entonces tienes una primavera genial sin enfermedades y un verano esplendoroso. ¿Ya? Y antes del otoño también, pues yo digo, botar las hojas secas, ves en los árboles y podar los árboles. Por eso empezamos hablando del árbol. Ahora, eso te lo hago en chiquito, a ver. El mini otoño es el lunes. Hay récord de infarto los lunes. Ojo. César Hildebrand me entrevistó como 5 veces, una en la entrevista que me hizo, ¡guau! Esto hay que darlo a conocer. Te ha estudiado, César, le digo, países pobres y ricos. Otoño, más mueren de infarto, lunes 9 de la mañana. Es un mini otoño, porque hay el sábado y domingo es un mini verano. ¿Sábado y domingo qué es? Un mini verano. Hasta en invierno sale el sol. Y que la abuela te invita, que vino mi abuela de Cajamarca, que vino mi abuelo de Piura, y que hoy una tortita le hice su queque. Y entonces la gente sábado y domingo que un brindis, que una fiesta. Entonces hay excesos de ese mini verano. Viene el mini otoño y la gente está toda apagada porque el lunes es un mini otoño. Ahora, ¿cuál es la mini primavera? El viernes. Hay la alegría de la primavera, el viernes, ¿cierto? ¿Te acuerdas del colegio, no? Viernes. Entonces, para hacerla en chiquito. Entonces, los viernes, ¿qué hay que hacer los viernes?
miren, la mini primavera, prepararte con un mini ayuno. O sea, yo a la gente que ya de nada se enferma hoy, los viernes, no, su desayuno, ¿qué es? Un extracto, un emoliente, un caldito de verduras, ¿ya? Caldito de cualquier probiótico, miso, algo ligero, solo líquido. Entonces, el viernes comen menos. Viernes de Venus es como hay que hacer una mini poda para pasar un buen sábado y domingo. O sea, viernes comer menos y los lunes un desayuno muy ligero porque hay exceso el sábado y domingo. Bueno, ¿se entendió? Sí, bueno, tendría que estar anotando todo, pero va a quedar grabado, entonces ya después podría anotar. No, son Este, cosas simples del biorritmo, ¿no? sí, yo estoy entendiendo que cada pregunta que yo le haga va a terminar en una explicación maravillosa y amplia sobre muchas otras No, cosas. perdón, Entonces, ahora sí, preguntas cortas y respuestas cortas, porque nada más preguntas, ¿ya? ya. Prometido, prometido. No, no, está muy bien. De hecho, es súper interesante. ¿Qué está tomando ahorita? He sudado bastante. Este es apio, extracto, ¿no? Apio, que es bueno para todo, que tiene presión baja, la mantiene, pero el que tiene presión alta se la baja. Sirve para los tendones, es un depurativo. Zanahoria, que es sana. El apio sirve hasta para los tendones. Parece un tendón, un apio. La zanahoria tiene antioxidantes, provitamina A, acompaña todo. La zanahoria es uno de los alimentos más sagrados que existen. La hoja debería comerse en torrejas, algo se bota porque si no se deshidrata la planta, así que la corta. Igual que la hoja de la beterraga, que es igual que la selga, y la gente la bota. Pero tiene la basura más nutritiva del mundo. Se bota cosas que Japón, ¿qué bota? Bota la hoja del nabo, de nada. Acá tiene manzana, que es un fruto poderoso, tiene pectina que limpia toxinas, plomo. Ese dicho que lo digo 40 años. Coma manzana todo el año y la enfermedad sufrirá un desengaño. La manzana al horno, la manzana con la... Debe estar en todo extracto. ¿Y qué más tiene? Limón. El limón es entero con cáscara y todo en el extracto porque el limón tiene un aceite que es el limonelo. Y acá mi productora está estudiando nutrición, está que apunta todo, pues está que graba todo. Entonces, el limón tiene un aceite especial que nunca se pudre el limón. Por eso que es una vibración muy alta. Cargar limones protege, comer limones es hepatoprotector y un extracto con todo se licúa, como la limonada árabe también, y le da un amarguito, que todo tiene que tener algo de amarguito, ¿no? ¿De qué tengo esto? Limón, zanahoria, manzana. Tú estás tomando agua, te doy un poquito, ¿eh? Salud. José Luis, dígame, eh, hay una corriente y con la pandemia, de hecho, es cada vez más amplia, de familias o pequeñas comunidades que se van armando, Ya. que buscan una autonomía alimentaria, ¿no? Esto entiendo que es sembrar, cultivar todo aquello que vamos a comer y tratar de consumir lo menos posible fuera o hacer trueque, que también es una práctica que se está dando mucho en esta época. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Lo practica de alguna manera? Mira, la epigenética es bien interesante, ¿no? Todos tenemos mucho genotipo, fenotipo de los abuelos, los ancestros. Y yo pienso que si tú naciste en Puno, tienes que estés en la costa, tienes que comer, siquiera un día a la semana, alimentos con el que te engendraron hoy. Ya, tienes que comer tu cañihuaco, tu quino, entonces hasta la pasaya, el chuño, la selva, ¿cómo se llama o sea, alimentos de tu región? Eso es algo que lo tengo claro, lo veo con mis pacientes, ¿no? Entonces se olvida de su comida con el cual creciste, igual las plantas medicinales que hay en tu región, se curan más rápido. Eh, eso es lo que mi experiencia, ¿no? Con clínica, con los pacientes. La verdad es que luego de escuchar, mire, yo sé que habría muchísimo más para
simplemente hacerle una pregunta e ir hablando de un montón de otros temas. Me ha dejado sorprendida con lo del agua, Pero porque ¿cómo, a qué mí me me aconseja? enseñaron que ¿Cómo hago había para que que, tomar agua. amor, cómo hago ¿Cómo? para que sea Día Mundial de la Alimentación y Nutrición? No, no solo, o sea, hay cómo se desconoce la parte conceptual, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, Bueno, dime, entonces dime. lo que le decía es que luego de escuchar todas estas cosas y que entiendo que podrían ser, creo, inagotables, me resulta mucho más difícil entender cómo es que estos temas de salud, de alimentación y nutrición Muy no bien. se trabajan en la escuela. ¿Cómo se podría incluir en estos temas en la escuela? ¿Qué ideas podría darle a nuestros maestros, a nuestros estudiantes? Hay gente ahorita que nos está viendo, que lo está escuchando y que seguramente quisiera, ¿no? Quisiera incorporarlos o ha tenido la chispa ahí, ¿no? ¿Qué haría usted si usted fuera profesor ahorita de primaria? ¿Qué cambios haría? Obviamente, pensando que se debe a un sistema educativo y una currícula establecida. Ya, primero es una cosa gravísima, es grave, ¿ah? Ahora que comiencen las clases presenciales, porque esto ya va a pasar pronto. Tú ves, y yo voy a la radio temprano, mi programa empieza en Felicidad de 4 a 9 de la mañana, 5 horas. Y los domingos me dedico 6 horas a la educación, de las 4 hasta las 10 los domingos. Estamos segundo lugar después de RPP. Un rating en todo el mundo, ¿eh? Nos llaman de Australia, de Japón, ¿ya? Somos ya pues 33 años en los medios. Entonces, y veo cuando me voy a la radio y están llevando la movilidad escolar, a veces salgo a la radio, o a veces tengo que lo mando grabado. Los chicos están así en la movilidad escolar, porque a veces se van por todo Lima, durmiéndose. Mira, porque la mamá escuchó que hay que tomar su desayuno. ¿Cómo va a salir sin desayuno? Ese es un error gravísimo, eso es maldad, ignorancia. Que el desayuno no es la base, ¿quién dice que no? Pero con hambre, pues. ¿Cómo tomar desayuno sin hambre? Mami, no quiero. Tienes que tomar tu desayuno. Ah. Oye, sin alegría se digiere más. Nutre lo que tú digieres, lo que asimilas. Entonces debe haber loncheras escolares, ¿ya? El gobierno hacer campaña que los chicos todos lleven su lonchera con un queque más para enseñarle a compartir en comunidad, porque es una comunión. ¿Ya? A la hora de comer todo el mundo como si estuvieran en un campamento. A las 9:30, a las 10, en el primer recreo. Deberían haber 3 recreos, ya por lo menos 3. ¿Ya? Y que los chicos temprano solamente algo líquido, un emoliente, porque tiene que pasar de la última comida de la noche a la primera de la mañana mínimo 15 horas. Ese se llama el descanso metabólico, o alemán ayuno intermitente. Los niños de hoy tienen tanta energía, pero todavía hay la costumbre, la mamá tragona, la nana, la abuela comelona, tienen que comer. Ellos necesitan comer poco porque tienen mucha energía. Ellos hacen una especie de fotosíntesis. Entonces, la época de la luna nueva, que hay poco hambre, son 7 días, tampoco forzarles, sino hacer un bufecito que ellos escojan y que se lleven su buena lonchera que ellos hayan elaborado, no se dice preparado, sino elaborado, porque todo es un oratorio, todo es un laboratorio de la cocina, ¿no? Y tú 3 veces has dicho la palabra trabajo, y es una palabra tan pesada, tan dura, que Marta Gilman me avaló en el Congreso de la República, que todo lo dicen, y la gente que dice la palabra trabajo, como tú acabas de repetir varias veces, se te va el dinero, porque estás mintiendo, estás hablando mal, porque trabaja quien hace algo a disgusto. Yo te veo, te siento, te miro todo radiante, te gusta lo que haces. Aunque ni te pagaran, estarías ahí enseñando, porque te amas lo que haces. Entonces, como gozas, tú laboras, no trabajas. Entonces, primero enseñar a los chicos la parte conceptual en los colegios, ¿no? De que el profesor hace un servicio, no hace un trabajo, ¿ya? Que hace una actividad más que trabajo. Actividad es un acto de vida, que la primera clase debería ser arte, música, que le deben contar un cuento, que el profesor sería evaluado si tiene vocación o es un profesor
que nunca será maestro de ocasión, porque no entró a la U, a la ingeniería, no importa, voy a ser profesor, ¿no? O gente que pone su nido, porque entonces, oye, las jardineras son la clave, es el zócalo. Un edificio, la base es el zócalo. Entonces, esa jardinera debe ser evaluada, bien remunerada, porque están con niños en esos primeros 7 años, que ellos son esponjas que imitan todo, que se evite quemar etapas. Vemos que le enseñan computación terrible. Es como que al plátano que le pones carburo, lo maduras a la prepo, y el problema se ve después de 20 años, 30 años. Más adelante son los problemas. No es, ¿acaso va a ser más inteligente el niño que lee muy temprano, que suma, resta, multiplica? Eso es solo vanidad de los padres o de los maestros. Esos niños tienen que jugar, pintar, cantar. Tienen que tener un instrumento musical, una orquesta sinfónica en todos los colegios. ¿Por qué y para qué? Porque Shakespeare ya lo dijo, habría menos antivalores, porque la música es el idioma universal. El niño debe sentir que su maestro es como un segundo padre que va a poder con su saludo saludable, reverencial, está inclinándose ante una luz. Si le da la mano al niño y ves que su mano está temblorosa, los padres salvajes se pelearon. Y ellos, como son tan sensibles, creen que son culpables y no saben qué hacer. Y porque ellos se dan cuenta de todo. ¿Ya? Entonces, porque falta escuela para padres. ¿Ya? Y también el maestro cuando lo saluda y si ve la mano que está húmeda, quiere decir que no ha estudiado o durmió mal o está con problemas X. Entonces tiene que sentir, y ese saludo, ese toque, ese apretón de mano o ese abrazo, lo espera cada maestro en la puerta del salón de clase. No como que entrara el general de pie. Eso es antiguo, ya en ningún país de Europa se hace eso. La profesora cree que la están escuchando. Están hablando del Real Madrid que va a campeonar, o que la Alianza que está haciendo goles, o de la enamorada. Cree que lo están escuchando. Con el frío que hace, con el calor, bla. Deben, por favor, denunciar a los profesores que jalan de año. Ese es a su autoestima del niño. Antes y hasta ahora. Hay buen maestro el que desaprobó. Felizmente que ahora ya no hay notas. Luis, La perdón, nota, ya no existen las notas, felizmente, ¿no? Pero algo más para tu pregunta. Los profesores aprendí de Lupe Maestre. Apunta, por favor, Lupe Maestre, ¿ya? Hay que entrevistar. La hija del otro maestre dijo una vez en RPP, los profesores acusetes. Señora, su hijito se mueve en el salón de clase mucho y fastidia a su compañerito. Como que la mamá acusete le dirá, profesor, mi hijito nunca tiende su cama y lo fastidia a su hermanito. Entonces, cada uno resuelva en su sitio, por favor. Entonces, primero, maestros de ocasión, darle de baja. Tiene que ser de vocación. Tiene que perderse en el tiempo, porque nunca van a perder el tiempo. Que gocen con lo que hacen, ¿ya? Y la inversión máxima es en educación y en nutrición, como hacen en Japón. Que los maestros tienen que tener su cooperativa, tienen que tener entre todos una empresa aparte de su sueldo del magisterio. Y sobre todo que el maestro tiene que ser un poco médico, un poco maestro y un poco profesor y un poco sacerdote y un poco pastor, porque tiene que intuir. El maestro que no me toca una flauta, ¿qué? No, yo me lo doy de baja, le doy 2 meses para que aprenda a tocar un instrumento musical. Tiene que aprender origami, tiene que aprender a solfear, tiene que ser un maestro que sepa contar biografías, pero no leerla, contarla, que es narrarle a los chicos. Que prendan una vela en el salón de clase, porque el fuego representa al Espíritu Santo y hace que se concentren mejor, porque el inconsciente, que es atemporal, ellos van a mirar la vela y ¡pum!, se aquieta. Que el niño tiene que moverse, y esto máxima atención, 9 veces cada hora, siquiera 6. Y el profesor es tan lento, no te muevas. Oye, ellos tienen demasiada energía. Ellos tienen que, mientras están en la clase, como hacen en Japón, como son muy hiperactivos, que necesitan tomar vitamina B6, magnesio, color azul en secundaria, color rojo en primaria. Tienen que hacer origami o plastilina mientras van escuchando la clase, como la tía que está tejiendo, bordando y viendo su novela, porque los dedos están conectados con cerebro. Mucha labor manual y mucho más. Dime.
No, al final me contestó lo que quería. Lo que pasa es que he entendido, y de hecho cuando lo presenté, hablé de esta apuesta que tiene usted por pensar en salud como un todo, ¿no? Como mente, cuerpo y espíritu. Y claro, yo le pregunto, ¿cómo tendría que ser un maestro? ¿Qué maestro sería usted? Me hace una lista de cambios que comienzan con el arte. Entonces, entiendo por dónde va este vínculo, ¿no? Que hace usted de esos tres, de esto que somos los seres humanos, ¿no? Que tenemos estos tres espacios que cuidar, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Amor, Y perdóname que te sí, interrumpa por antes que se me favor. pase. Estamos creando con Radio Filarmonía, la Radio Cultural del Perú, hay un proyecto interesante, ya, apunta por favor, se llama la hipnopedia musical. La hipnopedia musical. ¿Qué es la hipnopedia musical? Es mientras el niño duerme, ¿ya? O su pareja duerme, ¿ya? Pone música de Bach, Beethoven, Brahms. Ojo, si necesita ser más romántico, la nocturno de Chopin. Si tiene problemas de depresión, ¿ya? O son niños muy tímidos, la quinta hasta la novena de Beethoven. Si el niño es demasiado hiperactivo, Juan Sebastián Bach, notable, de la canción de cuna de Brahms. Mientras él va durmiendo con ese fondo musical, ¿ya? Tiene que aplicar. Entonces, vos un ratito, voy a anotar acá al aire el teléfono de la profesora. ¿Ya? Profesora, yo quiero que anotes mi teléfono, la gente del Ya. curso. El personal lo Es voy a dar. Quiero hacer un grupo lindo. de esta escuela, de verdad. ¿Ya? Apunta. 946 ¿Ya? 039 706. 946 039 706. Mándame un WhatsApp. Vamos a hacer, por favor, agarra este celular porque ahorita los niños todos tienen su celular, Sí. ¿sí o no? Ajá. Y nadie les enseña algo que va a bloquear su capacidad de concentración. ¿Quedó claro la hipnopedia musical? Cuando duerme el niño o duerme la pareja que tiene temperamento, entonces tú le puedes hablar con ese fondo musical y Ujú. el Papa Juan Pablo para aprender 9 idiomas. La hipnopedia. Ponía idiomas y aprendió 9 idiomas a la perfección mientras dormía. Entonces, mientras duerme, ¿ya? Tu papá, tu abuelo, tus niños, entonces, hará hablarle, pero con el fondo musical. Hablarle con Bach, Beethoven o Brahms, los 3B de la música. Unos minutos, pero antes una oración, ¿ya? Una respiración y pedir a tu ángel que se conecte con el ángel de tu niño. Eso funciona. Y funciona más si tienes una música de los grandes maestros. Ahora, quiero pasar esto del celular. Miren, lo veo acá rato. Niños jóvenes. Te llaman ustedes, ¿no? Sí, ahí buscas en tu bolsa, lo agarras y ¡plá! De frente te lo colocas acá en la cara. ¿Te cargaste microondas? No, conteste, porque ahí dice llamando, acá está, ya soy milagro, hasta allá ya llegó tu WhatsApp. Mira, entonces, ring, ¿quién dice que te apures hoy? Te traes un montón de microondas que se te quita la memoria. Simplemente ring, contestas acá y 20 segundos, pues mantengan la distancia. Hablan de por el vídeo. Tengan la distancia también acá. Si estás privado, tiene que acá, pero ya se diluyó la microonda. Esperen 20 segundos, 30 segundos. Como el agua que la aireas, ya no te quemas, ¿ya? Ujú. Igual, cuando tú llamas, lanzas la llamada, la gente, es una pena la ignorancia, ring, como si estuviera con teléfono fijo, qué ignorantes. Cuando ya te contestaron, tac, ya, tac, contestando, ya se diluyó. Hola, ¿qué tal? Aló, no, hola. Pero no esperen acá.
porque en la entrada y la salida, en esos dos momentos es 40%. ¡Fua! Y eso tienen que enseñarle a los niños el uso correcto de los celulares. Si hablan en el ascensor, entra la onda, pero no sale. Malísimo, en el sótano, peligroso. Y otra cosa más, Milagros, y a toda la gente que nos sigue, por favor, lo vengo repitiendo desde el Mundial de Fútbol. En el Mundial de Fútbol, las pantallas planas se vendieron, ¡guau! Baratísimo. Y vemos gente muy pobre tiene su pantalla gigante y ves la televisión sin luz. Y eso es malísimo, peligrosísimo. Ver televisión sin luz es un ataque al cerebro, igual que ver tu celular en la noche sin luz. Te ataca el cerebro. Y por favor, los niños, lo menos celular posible. Que mi productor antes creía que estaba en el cine, ¿no? La canchita me escuchó, ahora ya no. La tele se ve con luz. Díganle a los estudiantes, por favor, como no hay cine, alucinan que están en el cine y eso se va a la memoria y da violencia y otra cosa que, eso sí es lo más importante que voy a hablar de todo lo que hemos, de este monólogo, que más que un diálogo. Escúcheme, estuve en España, Milagro, y un amigo, y acá le he dicho a nuestra productora, a nuestro asistente, voy a tener que cambiar de asistente. La maternidad de Lima, donde yo nací, y para muestra un botón, lo vengo diciendo, y las cámaras, me han dicho los ginecólogos de mi promoción de la maternidad de Lima, ahora se llama Instituto Materno Infantil, donde hay el banco de lactancia materna, es un hospital muy interesante. No sabemos qué hacer, hermano. Ya pasó el 40% de partos de niñas de 11 a 13 años. Era de 15 a 17, ahora ha bajado de 11 a 13. O sea, menstruan a los 8 años. Dios. Y fuimos a preguntar, me acuerdo, una amiga, bastantes niñitas, porque yo tengo su muñequito, 8 añitos, 9 años, 10 años. ¡Wow! Pubertad precoz. ¿Y por qué menstruaron tan temprano? Violación era un 30%, 70% era abuso de la luz eléctrica. ¿Sabes cuándo lo comprobé? Cuando fui hace años a España, la segunda vez que fui ya no pude indagar, un estudio de un instituto Tomás Alva Edison, que el abuso de la luz eléctrica ya produce madurez sexual precoz. Las regiones donde no tienen luz, aparte que tienen más longevidad, los niños son más sanos y menstruan a los 12, 13 años. O sea, la luz artificial acelera la pubertad precoz. La menarquia es muy jovencita, 8 o 9 años. Y eso es algo grave. Entonces, gran parte de culpa la tienen los profesores que nunca serán maestros por dar tantas tareas para la casa. La casa tiene que ir a jugar. Es terrible el sistema educativo. Dan tareas y tareas y tareas. Entonces, chico, estás hasta tarde con la luz artificial. Y de que hay focos ahorradores, aumentó la menarquia precoz, la pubertad precoz. La gente abusa de la luz eléctrica. El adulto lo envejece, menopausia precoz, pubertad precoz. Eso es algo grave. Yo pienso, porque hemos revisado mucho, dan demasiada carga, es como una indigestión mental para el pobre niño, ¿no? Así como comer de más te enferma, mucha actividad, muchas tareas para la casa, y el niño es difícil que pueda jugar, ¿no? Y la luz artificial simplemente genera un falso hambre al papá, se engorda, así como la gallina de granja que le ponen luces para que crean que están en un verano permanente. Entonces, mi mensaje, ¿cuál es? Bajar la intensidad de la luz, hay que estudiar el tema más a fondo para prevenir, ¿no? Gracias. José Luis, en verdad me quedo con
como 5 preguntas más que me encantaría hacer y que tal vez cuando cerremos la entrevista pueda hacerle, pero ha sido una alegría enorme, ¿De una verdad? alegría enorme tenerlo en Mincaricui con nosotros. Estamos en verdad muy agradecidos por este tiempo, por compartir tanto, hasta su teléfono. Bueno, me ha hecho compartir el mío también, pero bueno. Aini, Aini. Sí, le agradecemos muchísimo. La canción que empezó el programa y que viene ahora también, aunque no tiene video, es este tema de bien de salud, este programa emblemático que existe, creo que lo escuché desde 1995, ¿verdad? Más, Eh, más. Tiene Más, 33 años. wow. Bueno, 95 estuve en América, pero estuve en el Canal 7 primero, ¿no? Ajá. Pues nada, es una canción que reconocemos los peruanos, ¿no? Y sí, quería darle las gracias por eso. Es usted una personalidad muy apreciada y muy querida, como dije también a la hora de presentarlo. Y nada, pues mil gracias, un abrazo muy grande. Gracias por Sí, yo nada habernos. más quisiera recetarle el himno a la alegría a todos. Una cusqueña, Alcione, me hizo la canción el himno a la alegría en quechua. Me prometió y cumplió. Vamos a colocar en todas nuestras plataformas el himno a la alegría en quechua. El himno a la alegría se llama himno a la libertad, que todos los chicos la canten. Lo hizo Schiller, ya que la directora de esta pedagogía es alemana, ¿verdad? Schiller, el más grande poeta alemán, y Beethoven, Es estando Suiza, solo, le es que puso se la refiere a música. Cristina. Sí, Cristina, un saludo para ella. Y eh, el himno a la alegría, su nombre original es himno a la libertad. Se habla del nuevo sol, seremos hermanos. Y eso es himno de la Comunidad Europea. De bien de salud lo tiene como himno, así como nuestro himno de bien de salud que hizo Augusto Polo Campos, ¿no? Nada más quisiera que se difunda más. Y le cambiaron el nombre de himno a la libertad a himno a la alegría porque era época de guerra que estaba prohibida la palabra libertad. Pero Schiller hizo este poema que Beethoven le puso la novena sinfonía y hay que cantarlo, hay que promocionarlo porque tiene un poder tremendo de armonizar, porque se unió un gran poeta con un gran músico que estando sordo bajo la música de las esferas, ¿ya? Beethoven. Así que nada más eso te pido, promocionen el himno a la alegría y Alcione, acá nuestra productora, va a ponerlo en todas nuestras plataformas porque la cusqueña me lo hizo en quechua, que es una belleza, ¿ya? Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Y bien, llegamos al final de este Mincaricui, siempre comentándoles que este programa, como todos nuestros programas, es convertido luego en un resumen, un microprograma radial que se emite por 3 emisoras radiales de gran alcance, que son Radio Inti Raymi, Radio Quillabamba y Santa Mónica, Radio Santa Mónica. Esto para aquellas personas, maestros, estudiantes de educación y público en general, que vive en zonas alejadas y que no tiene mayor acceso a Internet o es un poco costoso también. Recordarles también que todas nuestras emisiones están en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook también. Pueden verlas cuando les provoque, por favor, y compartirlas también. Se los vamos a pedir. Y el próximo viernes tendremos como invitada a Karina Costilla. Ella es docente y directora de la educación alternativa intercultural Aputuspin en Ancash, Perú. Así que los esperamos el próximo viernes. Un abrazo para todos. Cuídense mucho. ¿Cómo estás tú?